Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, como todos los domingos. Peime Ponantepa. Esperemos que así sea por la gracia de Dios. Estamos ya cada vez más cerca de la Semana Santa y por supuesto el tema ineludible para seguir hablando, seguir reflexionando y sobre todo seguir también aprendiendo, porque la conversión tiene que ir de la mano con la formación. De hecho, Jesús hizo ambas cosas con sus discípulos. Los convirtió, por supuesto, porque se encontraron con Jesús, con el Mesías, y los fue formando, los capacitó, los preparó. Y hoy vamos a tener a un experto en la Sagrada Escritura. Vamos ya a dar la bienvenida al presbítero doctor César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura, que nos acompaña vía Zoom por el día de hoy. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mariano. Un gusto compartir contigo y con tu amable teleaudiencia este espacio formativo, sobre todo cuando en este tiempo de cuaresma estamos muy centrados en la conversión. Así es. Hablábamos con el padre y dijimos, vamos a elegir dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Entonces, este primer bloque, padre, queremos dedicar al texto de Jonás, que voy a dar lectura ahora para que la audiencia también pueda entrar en contexto, y luego usted nos va a ayudar a reflexionar acerca de lo que significa para nosotros esta conversión del pueblo de Nínive, y de cómo, a raíz de la conversión de ese pueblo, Dios también cambió de opinión, de postura, porque iba a castigar a ese pueblo. Así es que voy a leer, padre, si me permite, el texto del libro de Jonás y después con su reflexión. ¿Le parece? Voy a ir al señor director, entonces, por favor, proyectar nuestra placa. Ahí está. Dice, por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Palabra de Dios. Qué hermoso texto, padre, que nos muestra que cuando hay una intención de cambiar, que cuando realmente nos convertimos y cambiamos, también hasta el mismo Dios puede cambiar su proyecto. Pero dejamos a su libre criterio reflexionar. ¿Qué aspectos querés resaltar de este texto, padre? Sí, en primer lugar, y en tantos textos, es un lenguaje antropopático. ¿Qué quiere decir esto? La palabra antropopático significa que se le atribuye a Dios
sentimientos y afectos humanos para poder explicar y entender el comportamiento de Dios. Evidentemente Dios está por encima de nosotros, pero el hombre puede comprender desde el nivel humano aquellas conductas que son similares a la que él tiene. Entonces es un lenguaje antropopático, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que decir que esta es la segunda vez que Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive. La primera vez que le pide en el capítulo 1, versículo 1, y le dice, habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. ¿Qué hace Jonás? Jonás se esconde, se escapa y va a Tarsis. Y de hecho Tarsis es considerado el confín del mundo para la concesión hebrea de aquella época. Entonces se va lejos, huye de Yahvé porque no quiere cumplir con este mandato. Entonces él se va a Jope y toma la embarcación y se manda a mudar. Se esconde de Yahvé. Claro, ¿por qué? Porque Nínive es la capital del imperio asirio. Y sabemos que Asiria es enemigo por antonomasia del pueblo de Israel. Lo ha tenido a Israel, digamos, subyugado, oprimido, tanto Asiria con Tiglat-Pileser III, el rey Pul, y más adelante con Nabucodonosor, que va a ser del nuevo imperio babilónico. Entonces, Dios le pide, Yahvé le pide a Jonás que vaya a predicar a una ciudad pagana, por un lado. Jonás no quiere cumplir con este mandato y huye de Yahvé. Entonces, él toma una embarcación, y en esta embarcación están pasajeros con diferentes religiones, diferentes ídolos, pero todos respetuosos de la religión de los demás. Y entonces este barco tiende a hundirse, se desata una tormenta y existía la concepción de que alguien estaba en una situación delicada respecto a Dios, por eso se daba esta tormenta. Entonces ellos echaron en suerte y cayó en Jonás. Y dice, ¿qué hiciste, Jonás, para que nosotros estemos sufriendo esta situación? Y él estaba diciendo de que, bueno, estaba huyendo de Dios que me dio esta orden. ¿Y cuál es la solución? Y bueno, que me echen en el mar. De esa manera se va a disipar. Ellos oraron, temieron a Yahvé, que es el Dios nacional hebreo, tiraron por la borda a Jonás en el mar y lo atrapó un cetáceo, digamos una ballena. Y él permaneció 3 días y 3 noches, según el relato bíblico, que en general hay que entenderlo como un número simbólico, y después oró a Dios Jonás para que le liberara de nuevo. Le libera Dios de esta prisión dentro del animal, del cetáceo, ora Jonás, y de nuevo Dios le da esta misión, como queriéndole decir, mira, si yo te doy una misión, tenés que cumplir. Y ahí sí él va a predicar, y le dice que Nínive va a ser destruido en 40 días. 40 días que nos recuerda al diluvio, o 40 años en el desierto, siempre es un número simbólico también, de manera que le dice a los ninivitas, si ustedes no se convierten, dice que Nínive va a ser destruida. Y para sorpresa de Jonás, porque él se aleja después de la ciudad de Nínive, porque durante un día recorrió toda la ciudad, el texto dice, quizás con un lenguaje un poco aumentado, 3 días se necesitan para recorrer Nínive, era la metrópoli, la gran capital del imperio asirio. Predicó él, y para sorpresa suya, pues se convirtieron todos. El mismo rey dejó su trono, bajó de su trono y empezó a dar órdenes que todo el mundo se vista de sayal, es decir, que observara el ritual de la penitencia. Sí, ese de saco significa un vestido tosco, parecido a la bolsa alpillera, de tal manera que todo sea rústico, y sobre todo también poner ceniza en la cabeza, sentarse sobre cenizas. Es el ritual de la penitencia, reconocer por lo tanto los pecados y emprender la vía de la conversión. Los ninivitas de esta manera observaron una conducta ejemplar de conversión. Y ahí, usando el lenguaje antropopático, dice que Yahvé se arrepintió de la determinación de destruir a Nínive, del castigo, y él cambia de parecer, y entonces no envía el castigo a Nínive.
Pero aquí lo importante es la actitud de Jonás, que es un judío recalcitrante, que esperaba que Dios envíe fuego y azufre sobre Nínive, que es el enemigo de Israel. De hecho, por eso se resistió a ir, ¿no? En la primera vez. Se negó a ir. Luego él sale afuera desde la ciudad y observa de ahí lo que va a pasar, porque seguramente él esperaba que de todos modos Nínive iba a ser destruido, porque Yahvé es un Dios nacional, es un Dios de Israel, y por lo tanto iba a resguardar a su pueblo y eliminar a su enemigo, que es Nínive. Pero para sorpresa de Jonás, que se pone afuera, hace una chocita y ve que Nínive no es castigada. Y hace él una oración y dice, Dios, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios compasivo. Por eso, ¿cómo ibas a actuar? Por eso te tires. Te tires, fue a Tarsis, de una manera. O sea, quería realmente que Nínive fuera destruido. Y esto refleja un poco también, digamos, la mentalidad humana en la que nosotros queremos que nuestro enemigo perezca, que nuestro enemigo fracase, que no obtenga la victoria. Y Nínive precisamente obtuvo el favor de Dios gracias a la conversión, desde el rey a la cabeza. Y acá el rey viene a ser el personaje central y ejemplar, en cuanto que él a la cabeza desciende del trono, se viste de sayal, se pone cenizas y cumple el requisito, digamos, el procedimiento, el ritual de la conversión, y ordena que toda la ciudad y todos los animales también se sometan a este proceso de conversión. Entonces aquí Jonás viene a ponerse en contrapunto al rey. Jonás es el que tiene la mentalidad cerrada, de aquel que no perdona, de aquel que quiere el castigo para sus enemigos. Y se descubre a un Dios misericordioso, que es un Dios universal, que no es solamente un Dios de Israel, un Dios nacional, sino que es un Dios universal. Entonces, el perdón que presenta Dios es para todos los hombres, para toda la humanidad. Y fíjate, Mariano, que por eso Dios hace crecer un resino, una especie de planta, podía ser un tártago, que le sirve de sombra a Jonás. Ah, qué bien esta sombra para descansar, ¿verdad? Y desde ahí él observaba, hace crecer ese resino, pero después, unos días después, Dios hace secar ese resino, le envía gusanos. Y se lamenta él por la pérdida del resino de la planta. Y ahí Dios aprovecha para decirle y para ponerle al descubierto su esquema mental. Dice, ¿cómo es posible que tú, Jonás, le dice, te lamentes por un resino, por una planta, y no te lamentes por 120,000 personas, que son imagen y semejanza de Dios? Que estaban destinados al castigo. Estaban destinados al castigo, quizás a la muerte. Sí. Entonces tú te preocupas por una pequeña cosa, por un resino que ni siquiera vos lo hiciste crecer, que fue destruido, que tiene una duración temporal, y no te preocupas, al contrario, querías la muerte de esta gente. Sin embargo, yo como Dios quiero la vida, quiero la recuperación. Entonces aquí resalta la universalidad y el amor de Dios hacia la humanidad, que trascienden los estrechos límites, evidentemente, de la concepción de Jonás, que quería la perdición de sus enemigos. Así es. Es un poco refleja también el criterio humano, yo quiero la muerte de mi adversario, yo quiero la derrota de mi adversario. Y estoy feliz a veces con el fracaso de mi enemigo. Así es. Es difícil a veces celebrar por eso la victoria del amigo del enemigo, porque más bien quisiéramos que fracase para que yo triunfe a costa del fracaso de mi enemigo. Entonces Dios corrige esta tendencia humana egoísta de querer el mal de los demás para que yo tenga el bien por encima de la derrota ajena. En ese momento el Señor le habló a Jonás, pero hoy nos habla a todos nosotros sin duda alguna, Padre. Nos habla a todos diciéndonos que tenemos que tener el corazón abierto al arrepentimiento, al perdón, no casi, sino fracaso se convierta en victoria gracias al cambio de corazón. Así y aquí aprovecho para decirte, Mariano, que cuando hablamos hablamos de conversión, porque este es el tema, no es simplemente la metanoia, como se suele decir, el origen griego. Metanoia significa cambio de mentalidad. No es solo cambio de mentalidad, es cambio de actitud, es cambio de acciones, de hechos, porque para los hebreos el cambio es del corazón, y el corazón es la sede de los sentimientos, de los afectos, de la inteligencia, de la voluntad. Por tanto, significa cambio de toda la persona. Significan hechos concretos, la misericordia,
la persona que está en desgracia la persona que está desfavorecida, restablecer la justicia. Eso es realmente la misericordia. Entonces, esta es la enseñanza más importante que emerge del texto, de que Dios es un Dios universal, de que Dios es un Dios bueno, misericordioso con todos y que quiere la vida y la conversión de todos sus hijos y no la muerte del pecador. Que esto se va a ver, evidentemente, se va a concretar en el programa de Jesús, el pastor misericordioso. Así estamos reflexionando con el presbítero doctor César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura, acerca de la conversión y la palabra de Dios como fuente de conversión para encontrarnos con el Señor. En este primer bloque entonces hablamos de lo que es el caso de Jonás y el pueblo de Nínive, donde Jonás fue enviado como profeta. Nosotros vamos a ir a la pausa y después vamos a reflexionar sobre un texto del Nuevo Testamento y hemos elegido el texto donde se encuentran el Hijo Pródigo y el Padre Misericordioso. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida aquí en Desde la Fe a través de GEM. Continuamos con nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este hermoso domingo que nos regala el Señor. Estamos conversando, reflexionando y aprendiendo con el presbítero doctor César Neri Villagra, doctor en Sagrada Escritura. En el primer bloque entonces hemos hablado de la conversión del pueblo de Nínive y la importancia de Jonás como profeta, como enviado de Dios. Y en este segundo bloque queremos escudriñar un poco y conocer ciertos aspectos de este texto maravilloso que nos permite visibilizar la gran misericordia del Padre con ese Hijo pródigo que pidió su herencia. Y a veces nosotros somos así, y nos vamos y gastamos nuestra herencia, malgastamos nuestra propia vida. Presbítero César Neri Villagra, ¿qué es lo más resaltante según usted en este texto del Hijo pródigo que algunos incluso dicen que podemos llamarle el Padre misericordioso? Yo pienso que todo esto que decís son expresiones válidas, pero insuficientes, por el hecho de que ciertamente siempre se llamaba a esta parábola la parábola del Hijo pródigo. Eso viene de la Vulgata, que tituló este texto, que es la obra maestra de Jesús, sin duda alguna, de Filio Pródigo en latín. Pero este texto es reductivo, este título es reductivo, el título tiene que expresar el conjunto. Y la parábola en Lucas capítulo 15, versículo 11, empieza hablando de un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos es el hijo pródigo, el menor, que se identifica con lo que en Lucas 15, 1 al 3, se presenta como el auditorio de Jesús, los publicanos y los pecadores. Pero está también el otro hijo, el hijo mayor, que se identifica con el otro público que también tenía Jesús, que son los escribas y los fariseos, representantes de la ley, del cumplimiento de la Torá, exigentes, rubricistas, ritualistas, etc. Entonces, en realidad, habría que titular esta parábola, es más sencillo, evidentemente, la parábola del padre y sus 2 hijos, porque realmente el padre está abierto a la conversión de los 2. Entonces, y quiero subrayar sobre todo también, aparte del hijo pródigo, al hijo mayor. Porque la gente pregunta y dice, pero el hijo mayor finalmente entró o no entró en la fiesta. Y nosotros somos ese hijo en la fiesta si él come con publicanos y pecadores. Y depende de nosotros si tenemos también esa mentalidad cerrada o si tenemos esa mentalidad que quiere cambiar. Y en primer lugar, acá el hijo menor, que representa a las prostitutas, a la gente marginal, por decir así, se es recibido por la casa del padre, digamos, porque observa, reflexiona.
que es el primer paso de la conversión, y dice, ¿qué es lo que yo he hecho? He pecado contra el cielo y ante ti. Ensaya lo que va a decir. Ha malgastado su dinero, estaba comiendo algarrobas, que son alimentos para los cerdos, y el cerdo es simbolismo del paganismo, algo repugnante para un judío. Y entonces él dice, no, yo me levantaré en la toma de decisión después de la reflexión y volveré a la casa de mi padre. Pero como signo de que él ya no merece la filiación, va a decir, yo ya no merezco ser hijo tuyo, pero déjame el empleo de un jornalero. Pero cuando él se va, para sorpresa suya, el padre lo está esperando en el portón, digamos, esperando su regreso, y lo llena de abrazos, de besos, de gestos de misericordia. Y luego hace una fiesta para celebrar la vuelta del hijo perdido que ha sido encontrado, del hijo muerto que ha recuperado vivo. Entonces aquí evidentemente también se utiliza el lenguaje antropopático para darle a Dios, atribuirle a Dios las notas características del ser humano cuando reacciona ante una conmoción, ante un hecho como el retorno de un hijo que ha abandonado la casa, un hijo muy querido, como todos los hijos. Pero tiene una mentalidad cerrada, cuando viene su hermano menor, él protesta, pregunta, dice, ¿qué pasa? Y hay una fiesta, ¿y por qué? Y porque tu hermano menor, le dice el capataz, ha regresado con vida. Y esa fiesta, y es en su honor. Y entonces él va junto al padre y le dice, pero ¿cómo es posible que tú des premio a uno que vivió la vida en forma inmoral, al que gastó tu dinero con prostitutas? Entonces ese hijo tuyo, le dice, y su padre le corrijo y le dice, este hermano, porque su no aceptación del hijo menor, de su hermano arrepentido, le lleva, digamos, a no decir mi hermano, demostrativo, ese indica demostrativo, e indica lejanía. Pero el padre le corrige y le dice, este hermano tuyo, habla de la fraternidad y de la cercanía, y se le invita también a la fiesta. Y la fiesta se realizó. Y entonces ahí el padre, digamos, le concede al hijo menor que ha regresado los símbolos de la reconciliación, el anillo, la vestimenta, todo de primera, la sandalia, es símbolo de la satisfacción del padre. Entonces, queda en la incógnita si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta, porque el texto no lo dice. Por eso es una parábola abierta. Y en realidad Jesús es el verdadero hermano mayor, porque él comparte con publicanos, con pescadores, él rescata a gente de la prostitución y dice, de hecho, a los escribas y fariseos en otros pasajes, miren, fíjense ustedes que las prostitutas y los pecadores les precederán a ustedes en el reino de los cielos. Es decir, está abierto tanto al pecador como a aquella persona que tiene una mentalidad cerrada, que es incapaz de abrirse al perdón y a la misericordia. Pero está abierto a los dos. Pero todos nosotros tenemos que vernos reflejados no en el hijo menor, que es recibido por el padre, que observa el proceso de conversión, sino en el hermano mayor. Si somos o no como Jesús, que estamos abiertos a la conversión o no, o somos como las autoridades judías, que son incapaces de revisar sus esquemas mentales para abrirse a Dios. Entonces es una invitación, evidentemente, a entrar en sintonía con Dios, a tener esa apertura, a cambiar los códigos mentales de cerrazón y tener también este espíritu universal como tiene Dios, del mismo modo que en el caso de la conversión de Nínive, una universalidad, un amor a todos los hijos, no solamente al hijo pródigo, sino también al hijo mayor, a quien le llama hijo mío, y le dice que todo lo que él tiene es de él como heredero universal y que está llamado también a participar de la celebración, a la fiesta por el retorno del hijo perdido. Entonces son los dos hijos del Padre, los dos que están llamados a la conversión. Y nosotros tenemos que, como es parábola abierta, estar reflejados en el hijo mayor. Entramos a la fiesta del perdón. ¿Aceptamos o no aceptamos al hermano menor, al hermano pecador que se arrepiente y regresa, o lo condenamos para siempre? Porque si nosotros condenamos eternamente al otro, no hay capacidad de reconciliación, quiere decir que nosotros no creemos en la redención. Y esto es muy importante. Nuestro Padre es un Dios de amor, de misericordia, es nuestro Redentor.
que viene a morir precisamente por cada uno de nosotros, para que lo que nosotros no podemos pagar, la deuda inmensa del pecado, pues Él paga por nosotros y nos recibe en el reino. Para eso necesitamos la apertura de la mente y del corazón, cambiar la estructura mental de tal manera que podamos celebrar también con Dios esta fiesta de la alegría, que es la fiesta del perdón y de la reconciliación. Agradecemos muchísimo al presbítero doctor César Neri Villagra por compartir con nosotros su conocimiento y poder reflexionar acerca de este tema tan importante en este tiempo de Cuaresma, que es la conversión y a la Sagrada Escritura, la palabra de Dios como fuente también de conversión, de encontrarnos con ese Dios que está vivo y que nos da su mensaje día a día. Muchas gracias, Padre César Neri Villagra, te mandamos un gran abrazo. Con mucho gusto, a las órdenes siempre, y tomemos este tiempo de Cuaresma como un tiempo privilegiado para hacer nuestro propio desierto interior, el camino de conversión para retornar a la casa del Padre. Así es. Muchas gracias, presbítero doctor César Neri Villagra. Realmente excelente sus reflexiones y siempre nos explica tan bien lo que es el mensaje de Dios en la Sagrada Escritura. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Les deseamos un excelente domingo a todos. Bendiciones.